Eh, Hoy, bueno, ayer, mejor dicho, se cumplió un año del día en el que en España se agotó el papel higiénico. Tal cual, ¿eh? Y ahora ya, fuera bromas y fuera chistes, hace un año se cumple en esta semana que se desató una pandemia en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, que nos ha llevado a, bueno, pues a paralizar en muchas familias la vida, las costumbres, las rutinas. En muchas familias se han roto, muchas familias se han separado, muchas familias han sufrido enfermedad, la economía se ha desbordado en el sentido de que, bueno, desbordado no, todo lo contrario, se ha quebrado por completo. Muchas familias se han visto sumidas a la necesidad de tener que ir a un banco de alimentos, a la necesidad de tener que recurrir a ayudas sociales. Muchas familias se han visto desbordadas por la enfermedad, porque han visto que, lejos de que ocupas llegaran a su casa, la enfermedad ha ocupado sus casas, la enfermedad ha ocupado sus vidas. Muchas familias se han visto desbordadas porque en medio de todo este año, de esta pandemia, la esperanza que tenían la han perdido. Y me encanta cómo hemos empezado, porque realmente me ha hecho cambiar el título de la palabra de esta mañana. Yo había puesto como título "No pierdas la esperanza", pero tal como ha empezado el pastor, voy a cambiar el título de la prédica de esta mañana y le voy a poner "Regocíjate en la esperanza", como hemos leído en Romanos 5. Así que en esta mañana yo te animo a que pongas tu corazón, a que abras tus oídos y que realmente puedas poner tu esperanza en el Señor y puedas regocijarte en el Señor, puedas regocijarte en la esperanza que tenemos en Él. Amén. Muchos en este año de pandemia que llevamos, y quizá mucho antes, hemos experimentado la falta de esperanza, hemos experimentado la falta de ilusión, la falta pues eso, de esperanza. ¿Por qué? Porque hemos perdido nuestros trabajos, hemos perdido seres queridos, hemos perdido economía, hemos perdido salud y muchas cosas más. Quizá como el salmista David te sientes, como dice en el Salmo 38, David pudo llegar a exclamar: estoy agobiado del todo, estoy abatido, todo el día ando acongojado. Fijaros, David, el salmista, llegó a experimentar depresión. Y quizá tú, en este año, una persona activa, una persona positiva, una persona con mucho ánimo, has podido llegar a experimentar ese desánimo, ese agobio, esa depresión, entre comillas, entendedme, porque los cristianos no estamos exentos de padecer depresión, no estamos exentos de sentirnos abatidos, no estamos exentos de sentirnos agobiados. El salmista David, si leéis el Salmo 38, él estaba sumido en una tremenda depresión en ese capítulo. Y él llega a decir: la culpa pesa sobre mí de tal manera que la siento como una enorme carga. Me estoy hundiendo, llega a exclamar el salmista David. Y quizá tú en este año, o en estos últimos meses, o en estas últimas semanas, has podido llegar a exclamar lo mismo, ¿no? Me estoy hundiendo, la carga es demasiado sobre mí. Ando todo el día acongojado, ando todo el día abatido, no sé qué me pasa, he perdido la esperanza. Déjame decirte que en esta mañana la palabra del Señor va a ser muy clara para tu vida. Y traigo una buena noticia. Y vuelvo a repetir el título: regocíjate en la esperanza en Cristo. Amén. Fijaros, no somos los únicos que hemos pasado por depresiones, o que estamos pasando, o que estáis pasando. Hay muchos siervos de Dios en la palabra, hay muchos siervos, hombres y mujeres de Dios en la Biblia, que nos muestran que ellos también en un momento dado tuvieron que agarrarse fuertemente a la esperanza en Cristo, a la esperanza en Dios. Y os puedo hablar, por ejemplo, de David, del que os estaba mencionando antes. Él fue un joven que desde bien jovencito se sintió perseguido por el propio rey Saúl. Él fue un joven un hombre que sufrió intentos de asesinato. En varias ocasiones intentaron asesinarlo. Fue un hombre
al cual sus propios hijos lo traicionaron. Fue un hombre al cual alguno de sus hijos murió, pero alguno de sus hijos murió porque su propio hermano lo mató. Imaginaros, un hombre que tenía hijos que entre ellos se mataban. David realmente había podido llegar a experimentar una depresión tremenda. Incluso él mismo fue culpable de asesinato. Y por eso dice en el Salmo 38, cuando tengáis tiempo en casa lo podéis leer, él dice, mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga, siento que me estoy hundiendo. Noemí era la suegra de Ruth. Si leemos el libro de Ruth, en el primer capítulo, vemos que Noemí fue una mujer que perdió su hijo, perdió su marido y perdió a sus 2 hijos. Se quedó sola. Y además en un país extranjero. Quizá ahí muchos de vosotros también os podéis identificar, solos, en un país extranjero, en el cual además habéis perdido algún familiar. Y dice que cuando Noemí volvió a su tierra, a su país natal, y la gente la reconocía por la calle y le decían, ¡ay, mira, es Noemí! Dice que la palabra del Señor, que ella les dijo, no me volváis a llamar Noemí, llamarme Mara, que significa amargura, mostrando así también la amargura y la tristeza en la cual ella estaba sumida. Noemí había experimentado el dolor más profundo que una mujer puede experimentar, la pérdida de su marido y de sus hijos, y además, como he dicho antes, lejos de su país, en un país extranjero. Job, todos conocéis a Job. Job fue un hombre que perdió a sus hijos, que perdió a todos sus bienes, que perdió sus riquezas y que además contrajo una enfermedad en aquella época incurable. Encima, y para más INRI, como se suele decir, sus amigos los tenía de todos los colores. Había amigos que lo intentaban animar y levantar, pero había otros que lejos de animarlo aún lo hundían más. Había los típicos amigos que con una palmadita en la espalda encima lo acusaban. Pero fijaros, con todo lo que Job llegó a vivir y a atravesar y a experimentar, él nunca se atrevió a rechazar ni a negar a Dios en su vida. Él siempre alabó al Señor y él siempre dijo, Jehová da, Jehová quita. El Señor da, el Señor quita. Sea el nombre del Señor bendito. Amén. Y Ana, una mujer que me encanta y en la cual también me gustaría esta mañana enfocarme. Una mujer que experimentó angustia, gran angustia, dice la palabra del Señor. Una mujer que lloraba desconsoladamente. ¿Y cuántos en esta ¿y cuántos en esta mañana? Ya no seáis mujer o seas hombre. ¿Cuántos hemos llorado amargamente? ¿Cuántos hemos llorado desconsoladamente por una situación X en nuestra vida, verdad? Ana había experimentado el acoso, el bullying en su propia familia, en su propio hogar, en su propia casa. Si me queréis acompañar, vamos a leer la lectura, vamos a leer la historia en el capítulo 1 de Primera de Samuel. Y con esta introducción quiero mostraros que si en este tiempo, en este año que llevamos de pandemia, o como he dicho antes, en estos meses, en estas semanas, en este último tiempo tú te has sentido abatido, angustiado, deprimido, no te sientas mal, no estás exento, pero sí es verdad que lo que en esta mañana vengo a decirte es que te regocijes en la esperanza, que no pierdas la esperanza, que hay esperanza para ti, hay esperanza para tu futuro, hay esperanza para tu vida, para tu situación, para aquello que te está preocupando. Amén. Primera de Samuel capítulo 1, versículos del 1 al 18. Vamos a leer. Dice, hubo un varón en Ramataim, de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf, efrateo. Dice, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía.
Vamos a parar aquí un inciso. En aquella época la poligamia era permitida. ¿Por qué? Porque la riqueza, la prosperidad de un hombre estaba medida por los hijos que tenía. Y cuando él se casaba con una mujer y esa mujer no podía darle hijos porque era estéril, él podía casarse con otra para poder procrear, para poder tener descendencia. ¿De acuerdo? Versículo 2 dice, y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finnes, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Fijaros, síntomas de una depresión. Llorar y no comer. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Ana estaba sumida en la más absoluta depresión, en la más absoluta tristeza. Y signos de eso era que no comía, que lloraba constantemente. Su semblante, su corazón estaba afligido, estaba triste. Posiblemente, no lo dice, pero tampoco dormía o dormía demasiado. Síntomas de una persona que se encuentra sumida en depresión, en tristeza. Versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, por borracha. Fijaros cuál era la amargura, la tristeza tan grande en su corazón que apenas le salía la voz, apenas se le escuchaba. Y su oración amarga y constantemente envuelta en llantos solo le permitía mover sus labios. A lo cual el sacerdote, cuando la vio, dijo, esta mujer está borracha. Versículo 14. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás borracha, mujer? Digiere ya tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Perdón. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Magnitud de congojas y aflicción. ¿Cuán grandes son tus congojas? ¿Cuán grandes pueden llegar a ser? ¿No? Como dice aquí, tu aflicción. ¿Hasta qué punto te está afectando? ¿Verdad? Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Y fijaros, y no estuvo más triste. Amén.
Hasta aquí la historia de Ana. Luego, cuando vosotros queráis, podéis continuar leyéndola. Es una historia preciosa en la que vemos cómo Dios sostiene la fe de esta mujer, en la que vemos cómo Dios la levanta y la lleva a un tiempo nuevo de prosperidad y de fuerza y de bendición, etcétera, etcétera. En esta mañana me quiero enfocar en Ana. Ella es un gran ejemplo en la Biblia de una de esas mujeres. Y también recordando que esta semana hemos también celebrado el Día de la Mujer, pero no quiero enfocarme en la mujer, quiero hacerlo, seas hombre o seas mujer, que podamos realmente fijarnos en su ejemplo de persona, de corazón, ¿verdad? Que nunca perdió la esperanza, aunque ella se sintió inferior, aunque ella se sintió incapaz, por todas las acusaciones de aquella mujer, de la otra mujer, Penina. Ella nunca perdió la esperanza, aunque ella sabía que era estéril y que su esposo Elcana la amaba más incluso que a Penina. Ella nunca perdió la esperanza, pero sí que es verdad que en el tiempo, en el transcurso de la espera, podemos llegar a sentirnos afligidos, podemos llegar a sentirnos acongojados, podemos llegar a perder el hambre, a perder el sueño, a llorar, a entristecernos. Penina no ayudaba para nada. Penina tenía muchos hijos e hijas y eso hacía quizá los celos que le tenían a Ana, porque dice la palabra que Elcana amaba mucho a Ana. Y Penina debía decir, con todo la de hijos y de hijas que yo le estoy dando, ¿cómo puede ser que ame más a Ana? Y seguramente esos celos, esa envidia, hacía que Penina provocara a Ana hasta el punto, como he dicho, de sufrir ese bullying, como diríamos hoy en día. Año tras año, dice en el versículo 7, dice, así hacía Penina cada año cuando subían al templo. Cada año cuando ella podía ofrecer con todos sus hijos e hijas sacrificios al Señor, ella chinchaba, ella provocaba, irritaba a Ana y le hacía ver su miseria, entendedme, le hacía ver su carencia. Tú no tienes hijos, no sé por qué debes venir, no sé por qué vienes al templo, no sé, acusaciones que a Ana la hacían sentir menos, la hacían sentir inferior. A lo largo de la historia de Ana en Primera de Samuel podemos ver cómo ella, al contrario de lo que podríamos hacer cualquiera de nosotros, se aferró al Señor. Cualquiera de nosotros podríamos decir, Dios no contesta mi oración, encima voy al templo y se me acusa, voy a la iglesia y se me acusa, voy a la iglesia y encima aún me dice que si yo no tengo hijos, me echa en cara mi falta, me echa en cara que soy menos, que soy inferior. Ya no vuelvo a la iglesia, ya no vuelvo al templo y menos le oro a Dios. Porque ¿cuánto tiempo llevo pidiéndole un hijo? No, Ana, lejos de eso, ella año tras año, siempre que tenía la ocasión, ella derramaba su corazón delante de Dios. Ella subía al templo a ofrecer su sacrificio a Dios. Ella se aferró a esa esperanza y su devoción y su fe en Dios no menguó. No se hizo más pequeña, no menguó. Al contrario, su fe y su devoción en Dios se hizo fuerte y creció cada día, tanto hasta que llegó el día de su respuesta, el día de su bendición. Un día después de que Penina la molestara, hemos leído, y la irritara y le hiciese sentir inútil, lo hemos leído en el versículo 6 y 7, finalmente vemos cómo ella llega al templo y allí ya explota. Dice que lloraba abundantemente y lloraba con un alma llena de amargura. Su corazón estaba completamente roto, pero ella aún así subió al templo, buscó a Dios y se derramó delante de él. Le llevó su carga, le entregó su carga. Tanto que fijaros que el propio Elí la confundió con una mujer borracha. Le dijo, mujer, vete, digiere tu vino, pero no vengas. ¿De qué manera debía estar Ana, que aparentemente estaba tan rota, estaba tan deshecha, ¿verdad? Llegó el día, como he dicho antes, de su bendición. Llegó el día en que Elí, después de escuchar
que ella no estaba ebria, sino todo lo contrario, estaba rota, acongojada, abatida, porque ella tenía una petición que le había dado al Señor. Y fijaros, aquí ella no le dice la petición que le ha ofrecido, que necesita a Elí, al sacerdote. Ella simplemente le responde: ay, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Ni siquiera al sacerdote le explicó cuál era su necesidad. Simplemente le dijo: soy una mujer abatida, soy una mujer rota, quebrantada de espíritu. Y Elí, sin saber cuál era su necesidad, le dice: ve en paz y que el Dios de Israel te otorgue la petición que necesitas. Quizá en esta mañana en tu corazón hay una petición, hay una necesidad, hay algo que te está quitando la paz, que te está atribulando, que te está afligiendo, con una necesidad que te tiene roto o rota. Llévala a los pies de Cristo, llévala a los pies de Dios, ofrécesela a Él. Señor, necesito tu ayuda, necesito que tú cubras esta necesidad. Señor, yo necesito que seas tú quien responda a mi oración. Como el sacerdote, nosotros te decimos: ve en paz y que el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Que el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Solo el Señor sabe cómo te sientes. Solo el Señor sabe qué es lo que necesitas. Solo Dios sabe cuál es tu petición, qué es lo que hay en tu corazón. Amén. Después de explicarle su profundo dolor y esperanza, ella recibió una bendición: que el Señor te otorgue tu petición. Y dice el versículo más adelante, dice: aconteció, lo pone en el versículo 20, dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, gloria a Dios, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Dios, cuando llegó el tiempo. Hermano, hermana, quizá todavía no ha llegado el tiempo de tu bendición, quizá no ha llegado todavía el tiempo de tu respuesta, pero está en camino, está en camino. Cuando llegó el tiempo, cuando llegue el tiempo de cumplirse tu propósito, tu bendición, tu respuesta, cuando llegue el tiempo, Dios es fiel y Él cumple sus promesas. ¿Hay algo que estás pidiéndole al Señor? ¿Hay algo por lo cual estás clamando a Dios? No desmayes, no dejes de hacerlo. Ana no se desanimó, Ana no dejó de hacerlo. Al contrario, más amargamente lloraba, más desconsoladamente se derramaba delante de Dios. Todas las fuerzas que ella tenía las dedicaba a orar a Dios, a clamar al Señor, a pedirle al Señor por su petición, por el deseo de su corazón, que era tener un hijo con su esposo. Hay algo que hay en tu corazón que necesitas, que deseas, pídeselo al Señor. Dice el Salmo 42, versículo 5. Vamos a leerlo. Me gustaría que cuando tengáis tiempo lo leáis en vuestra casa, apuntarlo si queréis. El Salmo 42. Es hermoso. El versículo, sí, bueno, podemos leer. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fijaros, el salmista: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Quizá ese es tu pan. Quizá en este tiempo tu pan son las lágrimas de día y de noche. Mientras todos me dicen: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios cuando te hieren? ¿Dónde está tu Dios cuando enfermas? ¿Dónde está tu Dios cuando te despiden? ¿Dónde está tu Dios cuando hay necesidad en tu casa? Cuando hay falta de pan. ¿Dónde está tu Dios cuando todos te dejan? Cuando todos te acusan. Quizá te sientes así en esta mañana. Pero el versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún has de alabarle, salvación mía y Dios mío.
querido hermano, querida hermana, en esta mañana, ¿por qué te abates? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afliges? Espera en Dios. Espera en Dios. Regocíjate en la esperanza. Gózate en la tribulación. Alábale. Alábale. Fijaros, Ana lloró amargamente. Ana se derramó hasta lo más profundo de su corazón delante de Dios. Pero cuando el sacerdote le dijo, ve en paz y que Dios te otorgue su bendición, esa petición que hay en tu corazón, el versículo 18 dice que entonces ella se fue, comió y nunca más estuvo triste. Al cabo del año fue que nació Samuel, fue que ella recibió su promesa, su bendición. Pero dice, y nunca más estuvo triste. Yo te animo a que en esta mañana, sea cual sea tu situación, la traigas a los pies del Señor, se la entregues y que estés en paz y no estés más triste. Confía en que Él a su tiempo cumplirá su propósito, cumplirá su bendición, tu petición. Amén. ¿Qué podemos hacer para no perder la esperanza? ¿Qué podemos hacer? Por lo primero, lo que hizo Ana, no rendirnos. No te rindas. Y eso, si hace falta, ponlo en un tip, en tu habitación, en el espejo, en la nevera, por toda la casa. No te rindas. Para Ana ser estéril, la estaba dañando emocionalmente. Fijaros, era estéril. Si hoy en día te dicen, es que eres estéril, tú dices, bueno, pues voy a dejar de orar entonces para que Dios me dé un hijo. Ella no se rindió. Ella no se rindió. Ana estaba siendo intimidada esencialmente, sobre todo por Penina. Esa mujer que tenía hijos, hijas y que no paraba de darle hijos e hijas al marido. Y cada hijo para Ana era una puñalada. Cada hijo o cada hija para Ana era una amenaza. Era un decir, tú no puedes, tú no tendrás, tú no sabrás, tú no llegarás a esto. Para Ana, Penina bien puede representar para nosotros la voz del enemigo. La voz del diablo que te dice, tú no serás capaz, que te dice, tú no saldrás adelante, que te dice, tú nunca tendrás una familia, que te dice, tú nunca podrás llegar a tener carrera, que te dice, tú nunca podrás salir adelante, nunca conseguirás ese trabajo que esperas, tu economía siempre estará por los suelos. Pon ahí tu necesidad. ¿Oyes alguna voz diciéndote que no podrás? Esa es Penina. Esa es la voz de Penina, la voz del enemigo, que te quiere intimidar, que te quiere hacer sentir inferior, que te quiere hacer sentir que no vales. Escucha la voz del Señor que te dice, a su tiempo, a mi tiempo, te dice el Señor, tendrás tu bendición. Simplemente espera. Espera en el Señor, regocíjate en el Señor. Como dice el versículo 18, no estés más triste, confía en Dios. Confía y espera en el Señor en su tiempo. No te rindas. Ana no dejó de ir al templo por no tener hijos. Ana no dejó de alabar y adorar a Dios por no tener hijos. Al contrario, ella se reafirmó. Ana mantuvo su fe en Dios y ella le trajo el deseo de su corazón al altar, al templo. En Hebreos 11:1, todos sabemos este versículo de memoria, lo voy a leer en otra versión, que dice, la fe es garantía de las cosas que esperamos. ¿Esperas algo? Ten fe. La fe es la garantía de lo que esperas. La fe es la certeza de las realidades que no vemos. Esa realidad que anhelas, esa realidad que deseas, pero que aún no ves. Eso es tener fe. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Sigue clamando, sigue alabando al Señor, sigue orándole, sigue subiendo al templo para traerle sacrificio de alabanza y de adoración. Ana sabía que su Dios era poderoso y por eso ella no se daba por vencida. Y el Señor en esta mañana te dice, tu vida, tu momento, tu tiempo está en mis manos, te dice el Señor. Tu vida, tu momento y tu tiempo está en mis manos.
El Señor te dice, no te rindas, porque esa petición por la cual llevas tanto tiempo orando, esa petición por la cual llevas tanto tiempo clamando, gimiendo, está en camino. El Señor en esta mañana te dice, no pierdas la esperanza, sigue clamando, sigue orando, persiste, no pierdas la esperanza. El Señor te dice, alábame. El Señor te dice, adórame. Sigue adelante, porque en su tiempo, tú verás su gloria. Tú verás su gloria. Amén. Así dice el Señor en Jeremías 31. Esta es una palabra que el Señor me dio hace muchos años cuando yo era jovencita y realmente se ha hecho viva en mi vida. Y me gustaría compartirla con vosotros. En Jeremías 31, así dice el Señor, reprime tu llanto, reprime las lágrimas de tus ojos, porque hay esperanza para tu futuro. El Señor en esta mañana te dice, hay esperanza para tu futuro. No llores más, no estés más triste. Levántate en el poder del Señor. Levántate en el poder del Espíritu Santo. Alábale, adórale. No estés más triste, porque eso avanzará el tiempo de su promesa. Eso avanzará el tiempo del cumplimiento. Sigue esperando aunque todo esté en contra. No te rindas. Sigue esperando aunque todo esté en contra. Quizá me dices, es que todo está en mi contra. Nada de lo que ves a tu alrededor te hace pensar o creer que el tiempo del cumplimiento se acerca. Al contrario, parece que cada vez está más lejos. Parece que el tiempo de esa promesa o de esa bendición por la cual llevas esperando y orando, cada vez está más lejos. Nada a mi alrededor o a tu alrededor te hace pensar que Dios va a cumplir. Quizás las voces de Penina, las voces del enemigo te hacen creer que debes desistir, que te conformes, que ya no esperes nada más. Ana no se dejó vencer por las voces de Penina. Deja que eso sea una señal para ti, incluso de que tienes más probabilidades si cabe. Porque cuando el enemigo más furioso está, es porque la promesa más se acerca. Cuando el enemigo más furioso está, más te incomoda, más te molesta y más te incita a dejar de orar, a dejar de ir al templo, es porque su promesa más cerca está de ti. Recuerda la profunda oración de Ana al Señor y cómo se veía desde el exterior. La confundieron con una borracha, con una ebria. Quizá tu familia, tus amigos, te pueden decir como pasó con el caso de Job. Algunos te pueden decir, sigue orando, sigue clamando, espera en Dios. El Señor cumplirá su propósito en ti. Pero pueden haber amigos, incluso familia, que te puedan decir, deja de orar, deja de molestar al maestro. Deja de insistirle, desiste. No te rindas, sigue clamando al Señor, sigue orándole, sigue reclamando esa bendición para tu vida. En Ana era un hijo, en ti tú sabes el deseo de tu corazón y el Señor sabe cuál es el deseo de tu corazón. Ponlo delante de su presencia y no dejes de clamar, no te rindas, aunque todo parezca que esté en contra. Sigue esperando lo mejor de Dios. Y como Ana clama al único que puede responder a tu necesidad. ¿Qué más puedes hacer? Rodéate, fíjate, rodéate de compañeros de esperanza. Rodéate de compañeros de esperanza. Rodéate de personas que realmente te animen a seguir clamando. Rodéate de personas que te animen a seguir buscando a Dios. Rodéate de personas que te digan, sigue adelante, no tires la toalla, no te rindas, busca a Dios. Dios tiene algo nuevo para ti. Rodéate de personas que te abracen. Rodéate de personas que te sostengan en oración. Rodéate de personas que te levanten cuando caes. Rodéate de personas que te aman tal y como eres. Rodéate de personas que cuando necesitas que oren por ti, lo hagan. Ana se agarró fuertemente a su esposo, Elcana. Él la apoyaba. Ana buscó también el consejo del sacerdote.
en esta mañana busca el consejo de los pastores. Busca el consejo de esos amigos, de esos compañeros que sabes que tienen madurez espiritual, que sabes que te pueden dar un consejo, que te pueden dar una palabra de ánimo, que te pueden levantar y sostener. Compañeros de esperanza. Me encanta esa palabra. ¿Tienes compañeros de esperanza? Rodéate de ellos. Fijaros, Ana, la esperanza la mantuvo delante de Dios. La esperanza de que Dios respondiera a su petición, a su deseo, la mantuvo delante de él. Y a ella se le ensanchó el corazón. Y yo estaba pensando en estos días y pensaba en Ana y pensaba en la palabra que la iglesia tenemos en este año. Regocíjate porque te extenderás, te ensancharás. Y yo creo firmemente que Ana recibió esa palabra también, hermanos. Yo creo que el Señor le dijo, Ana, te voy a dar una palabra para este año. Regocíjate porque te extenderás. Y ella la creyó. Ella la creyó y nunca más estuvo triste. Y el Señor en esta mañana te dice, Iglesia, luz a las naciones, fulanito, menganito, sotanita, no estés más triste. Regocíjate porque te extenderás, te ensancharás. La esperanza nos hace ensanchar, la esperanza nos hace extendernos. El bien, o sea, la bendición mayor que Ana podía hacer para el reino de Dios no era tener un hijo y quedárselo para ella. Después de tanto que lo había deseado, imaginaros, Señor, dame un hijo y el Señor se lo da. Ella dice, uy, ahora que lo tengo no lo suelto, me lo quedo para mí, lo disfruto para mí. No, ella le dijo, Señor, si tú dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Haz un pacto con el Señor también. Señor, si tú me bendices, yo lo dedicaré para ti. Muchas veces cometemos errores. Muchas veces queremos una familia y cuando la tenemos, nos olvidamos de Dios y nos dedicamos a la familia. Le damos a la familia el lugar que le pertenece a Dios. Muchas veces queremos un trabajo y cuando Dios nos los da y nos bendice y nos prospera en ese trabajo, dejamos a Dios de lado y convertimos a nuestro trabajo en nuestro ídolo, en nuestro Dios. Muchas veces le pedimos al Señor, ponle ahí lo que sea. Querido hermano y querida hermana, que tu petición no se convierta en tu ídolo. Para Ana perfectamente, fijaros, tenía Samuel 3 añitos. Si leemos el capítulo 1 al final, 2 o 3 añitos tenía. Y dice que ella llegó, el versículo 24, cuando llegó el tiempo del destete del bebé, tenía 3 añitos. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Versículo 25. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando al Señor. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Qué es lo que le estás pidiendo, demandando, clamando al Señor? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Que ese deseo, que esa petición también le adore al Señor, le sirva a Dios, le alabe a Él. Entrégalo, ensancha el reino de Dios. Con tu necesidad, con tu petición, con tu promesa, tú puedes ensanchar el reino de Dios. ¿Cómo? Con tu familia, con tus hijos, con tu casa, con tu trabajo. Tú puedes bendecir el nombre de Dios. Adórale, alábale con lo que el Señor te ha dado. No te lo quedes para ti. Extiéndete, ensancha tu corazón, ábrelo y compártelo con los demás.
Ana cumplió su promesa y después de destetarlo a Samuel, lo entregó a Dios. Y fijaros, ¿qué hizo el Señor? ¿Creéis que el Señor se quedó solo ahí? No, el Señor, cuanto tú más le das, el Señor más te bendice. Hermanos, si leemos en el capítulo 2, versículo 21, vemos que Ana tuvo 5 hijos más. 5 hijos más, es decir, llegó a tener hasta 6 hijos. Cuando tú bendices a Dios, Dios te multiplica, te prospera. Dios te lleva a un nuevo tiempo. Dios extiende. Dios te hace ensanchar. Dios te hace extender. Amén. No te rindas. No te rindas. Y entrégale también al Señor. Mientras esperas, Señor, gracias y te entrego. Gracias porque la respuesta viene en camino y cuando llegue te la entrego para gloria y honra de tu nombre. La esperanza también, hermanos, nos lleva a la vida eterna. No perdamos nunca la esperanza. Habrá momentos o habrá situaciones en las cuales nuestras peticiones quizá no tengan respuesta. Habrá momentos. Yo tengo peticiones por las cuales sigo orando y aún no he obtenido respuesta. Quizá tú también. Y quizá no la obtengamos en este mundo. Cuando estemos delante de Él le podremos decir, Señor, ¿por qué no me respondiste? ¿Por qué no me dijiste algo? Por lo menos hubiera podido dejar de orar y dedicarme a otra cosa. No desistas, no te rindas, sigue orando hasta que llegues a su presencia. Sigue orando hasta que llegues a su presencia, nunca sabemos. Fijaros, yo toda mi vida había orado por mi padre, para que él conociera al Señor. Y él entregó su vida a Dios 12 horas antes de morir, o 24 horas. Nunca dejé de orar y recibí mi recompensa. Nunca dejes de orar. Nunca dejes de clamar, de pedir por tu petición, por tu deseo, por el deseo de tu corazón. Habrá momentos en los cuales recibirán respuesta, otros en los cuales no, pero no te rindas. La esperanza nos lleva a la vida eterna. Mantengamos nuestra fe en Dios siempre, sabiendo que todos los que amamos al Señor, que todo obra para bien. Recibamos o no recibamos respuesta, todo obra para bien. Y esa es la confianza que tenemos, esa es la esperanza que tenemos en el Señor. De que sea sí o sea no, el Señor guía nuestros pasos. Él sabe qué es lo mejor para ti y para mí. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dice Tesalonicenses 5, dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Fijaros, ¿cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Que oremos sin cesar, que estemos siempre alegres y que demos gracias a Dios, sea cual sea nuestra situación. No me puedo imaginar una mejor manera de vivir, y con esto ya acabo, que regocijarnos en la esperanza, como hemos empezado en Romanos 5, regocíjate en la esperanza, regocíjate en la tribulación, regocíjate en la dificultad, regocíjate en Dios. No pierdas la esperanza, no te rindas, porque tu promesa, tu bendición está en camino. Como dice el salmista y hemos leído antes, ¿por qué estás desanimado? ¿Por qué está tan triste tu corazón? Salmo 42, estoy leyendo otra versión, pero fijaros qué bonita. ¿Por qué estás desanimado? ¿Por qué está tan triste tu corazón? Pon tu esperanza en Dios. Nuevamente alábale, porque Él es tu Salvador, Él es tu Dios. Amén. Que el Señor os bendiga.